El error mortal que impide a los mayores vivir más de 75 años. Nadie habla de esto. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué tantas personas no llegan a los 75 años? O mejor aún, ¿por qué algunas viven mucho más allá de esa edad con energía, autonomía y salud? La respuesta podría estar en una sola acción que realizas todos los días o dejas de hacer. Los años entre los 65 y 75 son la fase decisiva para la longevidad, y muchos ni siquiera se dan cuenta de que pequeños hábitos pueden acortar drásticamente sus vidas. Ya sea por descuido, desinformación o creencias erróneas, decisiones aparentemente inofensivas pueden determinar si tendrás una vejez activa o si enfrentarás problemas de salud prematuros. Pero aquí está la buena noticia: tienes el control. En este video vamos a revelar los mayores errores que acortan la vida de los mayores y, lo más importante, lo que puedes hacer ahora para garantizar una vida larga, plena e independiente. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que aprenderás puede literalmente cambiar tu destino. 1. No confiar en la clarividencia. Mucha gente cree que el destino está predeterminado y que nada puede cambiarse. Pero la verdad es que la longevidad no es cuestión de suerte, sino de decisiones diarias. La ciencia ya ha demostrado que los mayores factores para vivir más y mejor son los hábitos saludables, una mente equilibrada y un cuerpo activo. Mientras algunas personas gastan tiempo y dinero en previsiones del futuro, la verdadera magia ocurre cuando tomas acciones concretas para preservar tu salud. ¿Qué sentido tiene consultar a un vidente para saber si tendrás una vida larga si en el día a día tu alimentación está llena de alimentos ultraprocesados, no haces ejercicio y vives bajo estrés? En lugar de confiar en horóscopos y supersticiones, enfócate en lo que realmente importa: una alimentación equilibrada, actividad física regular y relaciones saludables. Son estos factores los que influyen en tu expectativa de vida mucho más que cualquier predicción mística. Si realmente quieres garantizar un futuro próspero y una vejez saludable, entonces el momento de actuar es ahora. La longevidad no ocurre por casualidad, sino por la suma de pequeños hábitos que cultivamos todos los días. Y hablando de hábitos, uno de los más peligrosos en la tercera edad es algo que muchos hacen sin darse cuenta. Hablaremos de esto en el siguiente punto. 2. Moverse con cuidado y evitar subir a alturas. Con el paso de los años, nuestro cuerpo pasa por cambios naturales. La flexibilidad disminuye, los reflejos se vuelven más lentos y el equilibrio ya no es el mismo de antes. Sin embargo, muchos mayores insisten en hacer movimientos arriesgados, como subir a sillas para cambiar una bombilla o cargar objetos pesados. ¿El problema? Una simple caída puede cambiar completamente la vida de una persona. Un hueso roto, una cadera fracturada, y de repente lo que parecía algo pequeño se convierte en un gran problema para la movilidad e independencia. La buena noticia es que pequeños ajustes en la rutina pueden prevenir estas situaciones. Primero, es esencial adaptar la casa para reducir riesgos, evitar alfombras sueltas, instalar barras de apoyo en el baño y mantener los ambientes bien iluminados. Además, siempre que necesites alcanzar algo en lugares altos, pide ayuda o utiliza herramientas adecuadas como escaleras seguras con apoyo. Otro consejo importante es invertir en ejercicios que fortalezcan el equilibrio y la coordinación, como estiramientos, caminar y actividades como pilates o tai chi chuan. La seguridad debe ser una prioridad, y esto no significa renunciar a la independencia, sino tomar decisiones más inteligentes para vivir con mayor calidad de vida. Después de todo, no basta con vivir más tiempo, es necesario vivir bien. Pero hay otro factor crucial para mantener una vejez tranquila: la seguridad financiera. Y ese es el siguiente punto que necesitas entender. 3. Ahorrar para la vejez. La independencia financiera es uno de los pilares de una vejez tranquila. Sin embargo, muchas personas llegan a la tercera edad sin una planificación sólida, lo que puede convertir los años dorados en un periodo de preocupaciones y limitaciones. Al fin y al cabo, con el avance de la edad, los gastos aumentan. Consultas médicas, medicamentos, exámenes, cuidadores, todo esto pesa en el bolsillo. Por eso, quienes se preparan con anticipación tienen más libertad y seguridad para vivir sin depender financieramente de los hijos o de terceros. Si aún no has comenzado a pensar en esto, el momento es ahora.
Lo ideal es crear un fondo financiero específico para esta etapa de la vida. Pequeños hábitos, como evitar gastos innecesarios e invertir de manera estratégica, marcan una gran diferencia a largo plazo. Además, existen diversas formas de garantizar estabilidad, como planes de pensiones privados, inversiones conservadoras e incluso fuentes de ingresos pasivos como alquileres o pequeños negocios. Lo importante es tener un plan que permita mantener tu calidad de vida sin preocupaciones. El dinero no trae felicidad, pero trae opciones. Y en la vejez, tener opciones significa elegir el mejor tratamiento de salud, vivir en un entorno cómodo y poder disfrutar de los momentos con tus seres queridos sin preocuparte por las cuentas a fin de mes. Sin embargo, tan importante como garantizar seguridad financiera es cuidar la salud y no exagerar con el esfuerzo físico. Y de eso hablaremos en el siguiente punto. 4. No esforzarse demasiado. Muchas personas llegan a la tercera edad creyendo que aún pueden mantener el mismo ritmo de trabajo y esfuerzo físico que tenían décadas atrás. Pero la verdad es que el cuerpo pasa por cambios naturales y necesita descanso y equilibrio. Ignorar las señales del cuerpo e insistir en jornadas extenuantes puede llevar a consecuencias graves, como enfermedades cardíacas, aumento de la presión arterial e incluso accidentes vasculares. El secreto de la longevidad no está en trabajar hasta el agotamiento, sino en encontrar un ritmo saludable que preserve la energía y vitalidad. Esto no significa que debas volverte sedentario. El movimiento es esencial para mantener la salud en la madurez, pero debe hacerse de manera inteligente. Si te gusta mantenerte activo, elige actividades adecuadas a tu edad y condición física, como caminar, jardinería, yoga o aquagym. Además, respetar los momentos de descanso es tan importante como mantenerse en movimiento. Dormir bien, relajarse y disfrutar del tiempo libre para ocio y socialización ayuda a mantener el equilibrio físico y mental. La calidad de vida en la vejez depende de un equilibrio entre actividad y descanso. Trabajar en exceso puede desgastar tu salud, pero existe otro extremo igualmente peligroso: ahorrar excesivamente y no permitirte disfrutar de la vida. Y sobre eso hablaremos en el próximo punto. 5. No ser excesivamente ahorrativo. Muchas personas que han pasado por dificultades financieras a lo largo de la vida llevan consigo en la vejez el hábito de ahorrar de manera excesiva. Claro, ser responsable con el dinero es importante, pero hay una gran diferencia entre planificarse financieramente y privarse de vivir bien. Ahorrar es necesario, pero vivir una vida llena de privaciones puede quitarte el disfrute de la madurez, una etapa en la que mereces disfrutar de los frutos de tu esfuerzo. ¿Alguna vez has pensado cuántas veces dejaste de aprovechar algo porque pensaste que era un desperdicio? Muchos adultos mayores evitan comprar alimentos de mejor calidad, ropa cómoda o incluso invertir en ocio y viajes porque temen gastar. El problema es que este ahorro extremo puede perjudicar la salud y el bienestar. Comer alimentos caducados, evitar consultas médicas por motivos financieros o renunciar a momentos placenteros puede reducir drásticamente la calidad de vida. Al final, no tiene sentido ahorrar excesivamente y no disfrutar de lo que has logrado. La verdadera sabiduría financiera radica en el equilibrio. Gastar de forma inteligente, priorizando la calidad de vida. Permítete vivir bien, alimentarse de forma saludable, invertir en confort y aprovechar los momentos de ocio son inversiones en tu felicidad. Has trabajado toda tu vida y ahora es momento de disfrutar. Pero para vivir con plenitud, uno de los factores esenciales es tener un hogar estable y seguro. Y sobre eso hablaremos en el siguiente punto. 6. Hacer de la casa antiguamente tu hogar. La casa en la que vives no es solo un espacio físico, sino un refugio emocional lleno de recuerdos y seguridad. Sin embargo, muchos adultos mayores se ven presionados por familiares o por la sociedad para vender sus casas, mudarse a apartamentos más pequeños o incluso vivir con los hijos. Aunque estos cambios pueden parecer ventajosos, es importante recordar que la estabilidad y el sentido de pertenencia son fundamentales para la salud emocional en la vejez. Cambiar de ambiente puede generar ansiedad, sensación de dependencia e incluso un deterioro en la calidad de vida. El hogar es un lugar donde tienes autonomía, libertad y comodidad.
Antes de tomar cualquier decisión impulsiva, evalúa lo que realmente tiene sentido para ti. Adaptar tu casa para hacerla más segura y funcional puede ser una opción mejor que mudarte a un lugar donde no te sientas completamente a gusto. Pequeños ajustes como la instalación de barras de apoyo, eliminación de alfombras resbaladizas y mejora de la iluminación aseguran comodidad y seguridad sin renunciar a la independencia. Permanecer en un entorno familiar puede traer más tranquilidad y evitar la sensación de ser una carga para los demás. Después de todo, envejecer con dignidad significa tener control sobre tus propias decisiones. Pero hay otro aspecto muy importante a considerar: el consumo excesivo de productos supuestamente milagrosos para la salud. Y sobre eso hablaremos en el próximo punto. 7. No comprar artículos de salud innecesarios. La industria de la salud está llena de promesas milagrosas. Todos los días surgen nuevos suplementos, dispositivos y productos que prometen prolongar la vida, eliminar dolores o incluso rejuvenecer instantáneamente. Pero, ¿realmente funciona todo esto? La verdad es que muchos de estos productos son solo estrategias de marketing que explotan la inseguridad de las personas mayores, vendiendo ilusiones disfrazadas de bienestar. Muchos adultos mayores gastan fortunas en productos que no tienen comprobación científica y que en algunos casos pueden incluso ser perjudiciales para la salud. En lugar de invertir en píldoras mágicas, el verdadero secreto para una vejez saludable radica en un estilo de vida equilibrado. Una alimentación rica en nutrientes, ejercicio regular, buenas noches de sueño y seguimiento médico preventivo. Estos hábitos hacen mucho más por tu salud que cualquier producto anunciado en la televisión o en internet. Cuidar del cuerpo y de la mente es esencial, pero de forma inteligente y consciente. Antes de comprar cualquier artículo de salud, investiga, consulta a especialistas y evalúa si realmente hay necesidad. Invertir en buenos alimentos, consultas médicas regulares y actividades placenteras es el verdadero camino hacia la longevidad. Y hablando de bienestar, uno de los factores más importantes para vivir con calidad en la tercera edad es mantener una relación armoniosa con quienes están a tu lado. Hablaremos de esto en el siguiente punto. 8. No discutir con la pareja. En la juventud, las obligaciones del día a día a menudo alejan a las parejas. El trabajo, los hijos, las cuentas, la vida sigue a un ritmo acelerado. Pero en la vejez, la realidad cambia. El compañero se convierte en la presencia más constante y uno de los mayores apoyos emocionales. Sin embargo, algunas personas acaban transformando esta proximidad en un campo de batalla, discutiendo por pequeñas cosas que no valen la pena. Créeme, tener paz en la relación es uno de los mayores secretos para una vida larga y feliz. Las discusiones frecuentes no solo afectan lo emocional, sino también la salud física. El estrés generado por las peleas puede elevar la presión arterial, aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas e incluso dañar el sistema inmunológico. En lugar de entrar en conflictos, la mejor estrategia es desarrollar paciencia, comprensión y diálogo abierto. Pequeños gestos de cariño y respeto valen mucho más que demostrar que uno tiene la razón en una discusión. En la tercera edad, el compañero Ash es el compañero de vida que estará a tu lado en los momentos buenos y desafiantes. En lugar de perder tiempo en desacuerdos, ¿qué tal disfrutar cada día juntos de la mejor manera? Después de todo, la vejez puede ser una etapa de gran conexión y felicidad si se vive con armonía. Pero, ¿y si no tienes pareja o estás pensando en casarte nuevamente? Ese es el tema de nuestro próximo punto. 9. Cautela al casarse. Nuevamente en la vejez. La soledad en la tercera edad puede llevar a muchas personas a considerar un nuevo matrimonio. Después de todo, tener a alguien con quien compartir los días parece una excelente idea, ¿verdad? Pero la realidad no siempre es tan simple. Casarse nuevamente en la vejez requiere cautela y reflexión, pues involucra no solo cuestiones emocionales, sino también financieras y familiares. El entusiasmo inicial puede esconder desafíos como diferencias de hábitos, disputas por herencias o incluso intereses financieros ocultos. Antes de tomar esta decisión, pregúntate: ¿realmente quiero un nuevo matrimonio o estoy buscando compañía?
Muchas veces, el deseo de evitar la soledad puede llevar a elecciones precipitadas. En lugar de un matrimonio apresurado, es posible encontrar alegría y conexión en otras formas de relación, como amistades, grupos sociales, actividades recreativas y el convivir con nietos y familiares. La felicidad en la madurez no depende solo de tener pareja, sino de cultivar una vida social rica y saludable. Claro, para algunas personas un nuevo matrimonio puede traer felicidad genuina y un nuevo comienzo positivo. Pero la decisión debe tomarse con conciencia y equilibrio. Evalúa bien la compatibilidad, establece diálogos francos y protégete financieramente antes de dar este paso. Y ahora que hemos hablado sobre los principales hábitos que impactan la longevidad, es hora de concluir nuestro tema con una reflexión importante. Vamos a la conclusión. Llegar a los 75 años y más con salud y calidad de vida no es cuestión de suerte, sino de decisiones diarias. Pequeños hábitos, muchas veces ignorados, pueden acortar o prolongar tu camino. A lo largo de este video, hemos visto que la longevidad depende de actitudes como mantenerte financieramente seguro, evitar riesgos innecesarios, cultivar relaciones saludables y cuidar el cuerpo y la mente. Ahora te pregunto, ¿cuáles de estos cambios ya has implementado y cuáles necesitas mejorar? Recuerda que nunca es tarde para transformar tu rutina y garantizar un futuro más saludable e independiente. La longevidad no está solo en la cantidad de años que vivimos, sino en la calidad de esos años. Mereces una vejez plena, llena de energía y felicidad. Y si quieres profundizar aún más en tu conocimiento y descubrir estrategias prácticas para un envejecimiento saludable, he preparado un material exclusivo para ti. Revisa el enlace en la descripción y en el primer comentario fijado y accede a un contenido completo que puede revolucionar tu calidad de vida. Si este video te hizo sentido, dale like, compártelo y deja tu comentario. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo valiosos consejos sobre envejecimiento saludable y calidad de vida. Nos vemos en el próximo video.